la clase de hoy de botánica morfológica, que vamos a ver fruto. Bien, ¿qué es el fruto entonces? El fruto es el ovario. ¿Se acuerdan esa partecita, la partecita gordita, redondeadita del gineceo, del pistilo? ¿Se acuerdan la parte femenina de la flor? Que tenía una puntita, que podía tener distintas formas, que era la que atrapaba el polen. Después podía haber una partecita más larga, que era el estilo, alargadita, que a veces estaba, a veces no estaba. Y después venía la parte ensanchada, que era el ovario. Bueno, ahí adentro están, le había contado yo, los óvulos que tienen las gametas femeninas. Bueno, cuando se produce la fecundación, que el polen se une, en las gametas del polen, las gametas masculinas se unen con las gametas femeninas, eso se fecunda y empieza a desarrollarse ese ovario. Todo el resto de todas las otras partes florales generalmente desaparecen, se caen, y queda ese ovario que cuando se desarrolla es el fruto. Yo decía, muchas de esas partes se caen, pero no es tan así. En algunos frutos, esas partes que formaban la flor continúan estando y aparecen acompañando a ese fruto ya formado y maduro. Entonces, una definición bastante certera sería que es el ovario desarrollado y maduro, luego de la fecundación, más las partes accesorias que pueden aparecer y que acompañan a ese ovario. ¿Cuál es la función del fruto? Primeramente, proteger a la semilla durante la formación. Adentro del fruto se van a ir formando las semillas. Esas semillas van a estar protegidas por toda esa estructura que es el fruto. Pero después, una vez que maduró y que también las semillas están maduras, la segunda función que va a tener el fruto es ayudar a la dispersión de la semilla. ¿Qué significa esto? Las semillas, ya vamos a ver un poquito más adelante, que son la unidad de dispersión, o la base de la dispersión y de la perpetuación de la especie a través de esa reproducción sexual. Ahora, ¿qué pasa si la semilla, en algunos casos sirve, pero en algunos no, cae, supónganse, un árbol gigante de un lapacho? Si la semilla cae en la base del tallo, del árbol, cuando empiecen a germinar van a tener que competir contra ese árbol grandote. Y además van a seguir estando alrededor del árbol, que no es lo que le conviene a la planta. Entonces, el fruto ayuda a que esa semilla pueda dispersarse, pueda irse lejos de la planta madre para encontrar condiciones adecuadas para crecer. El fruto, todos los frutos van a tener tres capas o partes. Una parte externa, que es el exocarpo, una parte más interna, que es el endocarpo, y en el medio una parte que se llama mesocarpo. Ya vamos a ver que hay frutos carnosos, porque cuando maduran tienen mucho contenido de agua, como puede ser una naranja o una mandarina, y frutos secos que cuando maduran tienen muy poca cantidad de agua, ¿sí? Prácticamente no tienen nada de agua, están secos. En los frutos secos tienen estas tres partes, pero no es tan fácil verlas. En los frutos carnosos ya vamos a ver que sí es muy fácil ver estas tres partes. Y bueno, en los frutos secos, que no es difícil verlo, al exocarpo, mesocarpo y endocarpo, hablamos de pericarpo. El conjunto de las tres se llama pericarpo. Bueno, acá tiene un esquema donde vemos eso. Fíjense, el gineceo, yo les decía, tiene una parte que es donde atrapa. Acá tienen las hojas esas que se iban modificando. Yo les dije que en realidad una flor eran hojas transformadas para cumplir otra función. Entonces fíjense, acá tenemos el gineceo, es todo esto. Tenemos el estigma, que es donde atrapa el polen. Esta parte que puede ser más o menos alargadita, que es el estilo. Y el ovario. Dentro del ovario, si lo cortamos, vamos a ver las semillitas en formación, que cuando madure van a ser la semilla. ¿Ven? Esto acá se pueden ver que tenemos un mesocarpo, un endocarpo adentro y un epicarpo o exocarpo afuera. Y después tenemos la gran variedad de frutos que su forma, su color, su textura van a estar justamente relacionados con la dispersión que habíamos visto antes. ¿Sí? Ya vamos a ver que hay distintos agentes de dispersión y por lo tanto hay distintos tipos de frutos. Muchos de estos frutos nosotros los seres humanos los hemos ido modificando para aprovecharnos de ellos. Sí, hemos ido seleccionando las plantas para que tengan frutos más grandes, más carnosos, más jugosos, más dulces, pero la naturaleza también ha hecho
lo suyo y ha ido modificando para justamente dispersión. Bien, vamos a ver muy rápido, hay mucho más para charlar de fruto. Por supuesto que no hay frutos tipo de frutos. No todos. Algunos que por ahí, los más importantes para la jardinería, en la punta ustedes tienen casi todos los frutos que existen descritos, ahí pueden explayarse, pero acá vamos a ver algunos, los más interesantes, los que más nos puedan servir como técnicos en jardinería. Pero antes de empezar con eso, vamos a ver algunas cuestiones que también van a aparecer cuando veamos clasificación de plantas. Lo primero que tenemos que ver es que si el fruto viene de una sola flor, como un tomate, el tomate es una flor, un fruto, o viene de la unión de muchas flores. ¿Para cómo es esto? Claro, por ejemplo, la ananá en realidad es una inflorescencia que se transforma en una infrutescencia. Lo que estamos viendo cuando nosotros tenemos una ananá, en realidad, son muchas flores que quedaron unidas y formaron una sola estructura, que es un fruto politalámico, un fruto formado por muchas flores. Pero después, en los frutos monotalámicos, y acá sí vamos a ver la frambuesa, dentro del fruto monotalámico tenemos los frutos simples, el tomate, un fruto, una flor, un fruto. Y los frutos agregados, que son frutos, ¿se acuerdan cuando hablamos de gineceo? Yo le dije, hay algunos gineseos sincárpicos que cuando, apocárpicos que cuando empiezan a madurar, cada una de las partes se separa y forma un frutito. Bueno, ¿qué pasa con la frambuesa o con la frutilla? Hay una sola flor, pero esa flor, cuando empieza a madurar, cada una de las hojitas modificadas que formaba el gineceo se separan y forman un frutito aparte. ¿Sí? Entonces parece que tenemos un montón de frutos, pero en realidad es un solo fruto que viene de una sola flor que se separó. Poco extraño para entender, pero ya después lo vamos a entender cuando avancemos en la clase. Y bueno, lo que habíamos visto, carnosos y secos. Después también, dentro de los frutos secos, los carnosos no pasa esto, pero dentro de los frutos secos tenemos los frutos dehiscentes, que son los que cuando maduran se abren para dejar salir la semilla, o los frutos indehiscentes, que cuando maduran quedan cerraditos y las semillas quedan adentro. Y ahora sí, vamos a ver algunos frutos. Esto que parece una semilla y que toda la vida creímos que era una semilla, es un fruto. Todas las semillitas, por decirlo de alguna forma, de las gramíneas, en realidad son frutos. Un fruto un poco particular, porque tiene una sola semillita adentro, que está todo pegado, el pericarpo del fruto, las 3 capas del fruto, con la cubierta, está todo pegado por una sola estructura, pero es un fruto. La semilla, acá vemos trigo y maíz, pero la semilla de todos los céspedes, del bermuda, de todas las setarias, de todas las cañas, son cariopsis. Este es un fruto parecido, pero donde acá la semilla, si bien tiene una sola semillita adentro, la semilla está libre, y aparecen algunas malezas, no es de mucha importancia para la jardinería, pero este sí, son los frutos que el pericarpio, o sea, las paredes del fruto, se alargan formando un ala. Si ustedes se fijan, la semilla o las semillas se encuentran acá, adentro por supuesto, del fruto, del pericarpio, pero después el fruto forma un ala larga, este es el fruto de la tipa, forma un ala larga que justamente va a ayudar a que ese fruto pueda dispersarse por el viento. Tenemos frutos que pueden tener una sola alita como las tipas, 2 alitas como los fresnos o los arces, o 3 alitas como una planta nativa, la mariposita, que es como un arbustito de flores y frutitos muy bonitos. ¿Ven? Acá tenemos el frutito y acá está la semilla y formó 3 alitas. Este es otro tipo de fruto, otra especie que también tiene 3 alitas. Siguiendo con esto tenemos este otro fruto
que es como una chauchita, ¿sí? Pero que no se abre para que deje salir los frutos, sino que cuando madura se parte en pedacitos. Cada uno de estos pedacitos es un pedacito de fruto o una semilla dentro. Se llama lomento. Este es de un arbusto nativo muy interesante para jardinería, que es la carpinchera, ¿sí? Es una mimosa. ¿Se acuerdan cuando dimos mi hoja que yo le dije que las mimosas, que era un grupo de plantas que pertenecían a las leguminosas, esas plantitas, las mimosas tenían unas hojas especiales, con unas células especiales, cuando las tocábamos se cerraban. Eran hojas compuestas, cuando tocábamos los folíolos se cerraban. Bien, la carpinchera es una mimosa nativa de la costa del río Paraná, pero es la única mimosa que no tiene esa sensibilidad. Por más que toquemos su hojita no se va a cerrar. Bueno, acá tenemos esta, la conocemos, el pega-pega, que es una maleza. La florcita es muy interesante, la florcita rosada, muy bonita, tiene hojitas trifoliadas, pero el problema es que cuando aparece nuestro césped, después todos estos pedacitos se nos terminan pegando en la ropa y es bastante molesto. Tenemos una legumbre, una chaucha que no se abre ni se parte ni nada, queda tal cual así. Este es el timbó, ¿ven? Que es como una chaucha gigante, pero no se abre. Es una legumbre indehiscente, o sea, legumbre indehiscente. Indehiscente, no se abre cuando madura. También es muy interesante. Y acá el tema es que hay dos posibilidades, o sea, ¿por qué están así? Porque en realidad lo que está haciendo este fruto, que es muy duro, las semillas también son muy duras, es lograr una dispersión temporal. Ya lo vamos a ver cuando veamos semillas, pero ahora recuerden esto, dispersión temporal. La cipsela, las flores, los frutos de todas las compuestas, todas las margaritas, todas las cinias, el girasol, tienen estos frutitos que vienen de una flor de ovario ínfero. Por eso, si ustedes se fijan, cuando se está terminando de formar, acá queda cáliz y acá queda corola y androceo, todo por arriba del ovario que se formó. Y acá adentro va la semillita. Esta semillita, junto con la cáscara, que la cáscara es el pericarpio, es el fruto, forman toda una estructura que se llama cipsela. Los esquizocarpos, que son los frutos de algunas malezas. Las nueces, que no es la nuez de comer la que aparece en el pan dulce, sino que la nuez botánica es un fruto, el fruto de los robles y de los alcornoques. Fíjense, tiene el ovario, el fruto es muy duro, es de madera, adentro tiene la semilla, y todas van acompañadas de un sombrerito que está formada por las brácteas. ¿Se acuerdan las hojas, ese tipo de hojas que acompañaban la inflorescencia? Bueno, en este caso son muchas y forman como un sombrerito, como un capuchón que acompaña a las bellotas, que son estos frutos duros que son las nueces. Bien, ahora los frutos secos indehiscentes, las chauchas. Todas las chauchas son dehiscentes, o sea, se abren cuando maduran. Ustedes miran, pero para. Si yo me hice una ensalada de chauchas hace unos días y encima me decís, no estaba abierta, y encima me decís que es seco, lo que pasa es que nosotros cuando nos comemos las chauchas, nos comemos el fruto verde, sin que termine de madurar. Cuando madura, es un fruto seco. Y así encontramos, y se llaman legumbres, así encontramos las legumbres del ceibo, las legumbres de la arvejilla, la legumbre de la arveja, la legumbre de algunas mimosas. Lo interesante de la legumbre es que cuando se abre por dos partes y quedan así como dos alitas, y las semillas se dispersan. Los folículos, este es un poco más raro, pero este es muy común. El roble sedoso, fíjense que tiene un fruto que parece una legumbre porque es seco y se abre, pero se abre por un solo lugar y queda como un barquito. También, fruto muy típico, el roble sedoso,
Primero tiene una floración amarilla muy linda, muy bonita, y después quedan todos estos frutitos negros duritos que también son muy ornamentales. Y después hay toda una serie de frutos secos que se abren. Y ahí tenemos cápsulas septicidas, las cápsulas luculicidas del jacarandá, la cápsula septifraga del cedro misionero, la Cedrela tubiflora, las cápsulas poríferas de las amapolas, fíjense que son frutos secos, dehiscentes, pero que acá no se abren totalmente, no se rasgan, sino que aparece un agujerito por los que salen la semillita, y esto en realidad funciona como un salero, como una talquera. Miran para cómo sería esto. Fíjense que ahora se ve el fruto todavía verde, arriba de un pedúnculo muy largo y muy flexible. Cuando se seca sigue estando el pedúnculo ese muy flexible. Entonces el viento hace que bambolee toda esta parte y por estos agujeritos van saliendo como si fuera un salero las semillitas de la amapola que son muy chiquititas y muy livianitas. Entonces es como que tuviésemos un salero en la punta del palo y lo movemos de un lado para el otro y empezamos a espolvorear las semillitas. Esa es la forma de dispersión que tiene la amapola, ahí se me fue la otra ornamental, papá berroeos, se me fue, ya me voy a acordar el nombre común. Después tenemos algunos otros interesantes que son frutos de malezas que le dejo la descripción en la punta, el pixilio, la diplotegia, la silicua, la silícula. Estos son los más interesantes. Pero después tenemos frutos carnosos. Y tenemos frutos que son totalmente carnosos, como el tomate, como la uva, y que se llaman bayas. Acá el fruto cuando madura queda con mucho contenido de agua y después termina pudriéndose. Porque acá la idea es que no sea el fruto un medio de dispersión, sino una atracción para que vengan pájaros u otros animales, se coman el fruto y se lleven adentro de su panza las semillitas, que después cuando ese animal excreta las heces, ahí va dispersando toda la semilla. En el caso de la baya, el caso de la drupa, donde acá en realidad tenemos un fruto que es carnoso, pero el endocarpo, la parte de adentro, se endurece mucho y es lo que persiste. Y es lo que va a generar la dispersión. Acá adentro los carosos tienen la semilla. En el caso de todos los frutos de las palmeras, los duraznos, las ciruelas, las cerezas. Los nuculaños, que también tienen carozo, pero en vez de uno tienen varios. Esta es una maleza, es interesante este fruto, lo traje porque en realidad es una mezcla rara. Es un fruto carnoso, pero el endocarpo, la parte de adentro, es como que tiene un carozo, un fruto carnoso con un carozo adentro, duro, pero que ese carozo duro cuando madura se abre. Es una cosa rara, se llama cápsula drupácea. Cápsula recordando los frutos secos que se abrían, y drupácea recordando las drupas que vimos anteriormente que tenían el carozo. Una mezcla rara. Los hesperidios, que serían frutos carnosos, pero que tienen todo un epicarpo, toda la parte de afuera, glanduloso. O sea, tiene la pared externa, tiene glándulas con aceites esenciales. Que ese aceite esencial es lo que tiene la mandarina, la naranja, el limón en su cáscara, que nos sirve para cocinar, pero también nos sirve para pelear con nuestros hermanos cuando le apretábamos las cáscaras de mandarina en el ojo para que le ardiera. Tenemos algunas bayas de ovario ínfero, como la de las tunas o la banana, son frutos carnosos, pero que están rodeados por el receptáculo. Acuérdense que en las flores de ovario ínfero, el receptáculo envolvía el ovario y llevaba las otras piezas hacia arriba. Bueno, cuando ese fruto se forma, ese receptáculo que envolvía, que se llama hipanto, se mantiene y envuelve el fruto y lo rodea.
Acá en la tuna es muy delgadito, pero vamos a encontrar otros frutos como por ejemplo el pomo, que es la manzana, donde lo que nos comemos es el receptáculo. El fruto es este pedacito del medio. Acá tenemos epicarpo, mesocarpo y endocarpo en este pedacito, y todo lo que nos comemos es el receptáculo carnoso. En realidad en la manzana y en la pera, en los pomos, nos comemos el receptáculo y tiramos el fruto. Fíjense la diferencia con estos frutos. Otro fruto muy similar, pero que el receptáculo en vez de ser carnoso, es duro, es de madera, son los pepos. De madera o sea, duro como los zapallos, o bastante duro, que parecen como si fuera un cuero, en el caso de los melones y sandías. Y acá está lo que me preguntaron, ya contesto el que levantó la mano. Acá está lo que me preguntaron la semana pasada. La granada. La granada, por empezar, es un fruto de varios ínferos. Fíjense que acá arriba están los restos de cáliz. O sea que todo esto hay un receptáculo y después el fruto. Y es un fruto donde los óvulos que van a formar la semilla se acomodan de una forma en la parte de abajo y de otra forma en la parte de arriba. Y a su vez, las semillas están rodeadas por una carnosidad que es lo que nosotros nos comemos. Esto se llama balaustra, lo dejé acá, por ahí no tiene un fruto de mucha importancia porque aparecen pocas especies, pero bueno, la balaustra que aparece en la granada y en la granada de jardín. Y acá está lo que yo le decía, los frutos agregados, que son frutos que una sola flor se separa cuando madura en muchos frutitos, en muchas partecitas, y forma como frutitos pegados, pero en realidad es una sola flor. Y ahí tenemos la frutilla, que es el conocarpo, el fruto de la rosa, otra vez, en la frutilla, los frutitos son lo que nosotros le decimos semillita, esos son los frutitos. Lo rojo, esto carnoso que nos comemos y riquísimo, es otra vez el receptáculo. En la manzana, el receptáculo rodea el fruto. En la frutilla, el receptáculo forma como un cono carnoso y ahí sobre él se depositan los frutitos. Y en el sino rodón, que es el de la rosa, el receptáculo no forma un cono, sino que forma una copa carnosa. Y adentro, lo que nosotros le decimos la semilla de rosa, en realidad son todos los frutitos. Los polifolículos, del brachichito, de la magnolia, del liquidámbar. Este es un liquidámbar. También una sola flor, cuando empieza a madurar, se empieza a dividir y empieza a formar frutitos separados. ¿Sí? Folículos como los que veíamos en el caso de la grevilea, el roble sedoso, grevilea robusta o roble sedoso. Y lo que le dije, la frambuesa. Una sola flor me empieza a generar frutitos, que cada uno de estos frutitos es una grupita. Es como un pequeño duraznito. Adentro tiene un carocito que adentro tiene una semillita. ¿Sí? Bueno, a partir de ahora nunca más van a comer de la misma forma un fruto. Y los frutos politalámicos, para terminar, que son los que se forman por la unión de muchas flores. Acá sí, había una inflorescencia y cada flor formó un fruto, pero que todos quedaron pegados cuando llegaron a la madurez. El sorocio, el sícono, ¿se acuerdan que yo les dije? Este es el receptáculo, que es la cáscara que le decimos que le sacamos, y adentro están todos los frutitos que vienen de todas las florcitas. Acá había muchas flores que cuando maduraron se desarrollaron, formaron muchos frutos y quedaron todos unidos formando un solo fruto, un sícono. El estróbilo, que podríamos no considerarlo fruto porque no hay un ovario, pero lo ponemos. Y este siempre lo dejo, este es el fruto del enebro. El enebro en realidad tampoco sería un fruto verdadero porque en realidad es una piña, como el enebro es una gimnosperma, es una piña que en vez de tener las escamas leñosas, las tiene carnosas, parecido a las tuyas y a los cipreses nuestros. Este es un árbol típico de Europa. Y lo importante de esto, por eso siempre lo dejo como curiosidad, es que con la fermentación de estas infrutescencias de los gálbulos es que se hace el gin. La verdadera ginebra, acá la ginebra que se hace con alcohol de caña, pero la verdadera ginebra, la típica ginebra europea,
se hace con la fermentación de estos frutitos carnosos que son los gálbulos del enebro. Por supuesto que muchos de estos frutos ustedes no los van a ver jamás o no les van a prestar atención, pero muchos otros sí los van a ver a diario. El fruto adentro va a formar la semilla, que son las estructuras típicas de reproducción sexual de las plantas. Ahí adentro de la semilla hay una plantita en miniatura con todas las partes que puede tener una planta, y que van a ser las que van a generar una planta nueva. Una planta que, a diferencia de las que obtenemos por reproducción asexual, por esquejes, por trozos de tallo, por raíces tuberosas, estas plantas no van a ser iguales a las plantas madre. Van a ser parecidas a la planta madre, parecidas a la planta padre, pero a su vez van a ser distintas, porque está lo que yo les decía, esa recombinación genética, esa recombinación de genes que se da siempre en una reproducción y que ustedes los pueden ver en todos los seres vivos, por ahí en los animales, en el hombre es muy visible. O sea, en una familia los hermanos se parecen y tal vez se parecen a los padres un poquito o a la madre un poquito, pero son todos distintos. ¿Por qué? Porque justamente cuando se forman las gametas, que son las células de reproducción sexual, hay toda una recombinación, hay toda una mezcla de genes. Justamente la naturaleza lo hizo a eso para generar esta variabilidad, y eso hace que todos seamos distintos, y no solamente en lo que se ve, sino en la parte interna. Esta variabilidad genética también se da en resistencia a enfermedades, a adaptación al ambiente, a todo lo que sea necesario para que la especie sobreviva. La semilla, entonces, si el fruto era el ovario desarrollado, la semilla es el óvulo. Adentro del ovario hay óvulos que se desarrollan una vez que se fecundaron y forman la semilla. La función de la semilla, vieron que el fruto, la función era ayudar a la dispersión de las semillas. En la semilla, la función justamente es dispersar la especie espacial y temporalmente. ¿Qué significa esto? Espacial, de que se corra de la planta madre, de un lugar a otro, en el espacio. Y temporalmente, en el tiempo. Porque hay muchas semillas, las que veíamos aquí, que es la semilla de una especie de timbó. No es el Enterolobium cotysilicum que nosotros tenemos acá en la zona. Es de otro Enterolobium de Centroamérica, pero son muy parecidos y funcionan de la misma forma. Hay un fruto muy duro, hay una semilla muy dura que tienen que pasar mucho tiempo y condiciones especiales en el suelo o dentro de la panza de un animal para que esta semilla, pueda germinar. Y eso hace que tal vez esta semilla germine 10, 15, 20 años después que se formó. Entonces ahí se da lo que se llama dispersión temporal, que son las dos funciones de la semilla. Una semilla tiene tres partes en general. Una cubierta, o sea, una piel que protege toda la semilla, la cubierta seminal, que es bastante dura, en algunas semillas puede ser muy dura, ¿sí? Un embrión, que es la plantita en miniatura esa, que tiene una plúmula, que es la que va a generar el tallo, una radícula que va a generar la raíz. ¿Se acuerdan? Raíces embrionales, las que se generan en la radícula del embrión, y acá la tenemos. Y los cotiledones, que son las primeras hojas u hojas embrionales, que pueden ser 1 o 2 en las angiospermas, monocotiledonias, dicotiledonia, y ahí viene lo de mono y dicotiledonia, o pueden ser mucho como las gimnospermas. Hay pinos que pueden tener hasta 15 cotiledones. Y después, por supuesto, una tercera parte que va cambiando de un lugar a otro, que es la sustancia de reserva de la semilla. Bien, en la testa, en la cubierta seminal, vamos a poder encontrar varias cosas. En algunas semillas vamos a encontrar el hilo, que es como una cicatriz donde la semilla está unida al fruto. Podemos encontrar una micrópila, que es como un agujerito que tienen generalmente al lado del hilo y que es por donde empieza a entrar agua para que se produzca la germinación. Puede haber algunas otras estructuras como la lens, ¿sí? Puede aparecer asomando
una protuberancia que es la radícula. Y si la cortamos adentro, vamos a ver lo que yo decía, la plantita en miniatura, vamos a ver dónde está la sustancia de reserva y vamos a ver esa piel que es la testa, que es la cubierta seminal. Y después, que tienen algunas funciones o no, pero aparecen algunas cuestiones que son formaciones especiales y que nos van a ayudar para reconocer alguna semilla. Por ejemplo, ven que acá hay como una línea en forma de C, empieza acá y tiene forma de C, más clarita, eso se llama pleurograma y aparece en semillas muy duras de leguminosas. Este es el timbó, el enterolobium, el timbó en semillas muy duras, que es como un refuerzo de tejidos para que justamente tenga resistencia y sea muy dura esa semilla. En otras semillas, fíjense, esto es una baya, como un tomatito, que adentro tiene una gran semilla. Esto es la nuez moscada. Lo que pasa es que nosotros cuando compramos la nuez moscada, la compramos sin esta carnosidad que se llama arilo. Esta carnosidad se la sacan y nos venden la nuez, que es la que rayamos, que está acá adentro. ¿Para qué estará esta carnosidad? Para que justamente cuando la nuez se abre así, que se abre así en dos, aparezca esto atractivo, hermoso, divino y apetitoso, y los monos se agarran la semilla, la empiecen, le coman la carnosidad y después tiren la semilla y la semilla se disperse. Lo mismo que en este caso, las semillas de ricino. Este es el tártago. La semilla de ricino tiene una carnosidad acá adelante que se llama carúncula, que la hace parecer un bicho. Muchos pájaros insectívoros se la comen pensando que están comiendo un insecto y después la dispersan. ¿Sí? Y la sustancia de reserva todas las semillas tienen sustancia de reserva que para nosotros no es tan importante esto, se las nombro nada más, pero puede estar en el endosperma, que es una formación especial, pueden estar en los cotiledones, pueden estar en una estructura que queda cuando se forma la semilla, que se llama perisperma, o puede estar en una estructura especial que tiene la gimnosperma que se llama prótalo. Y vamos a tener semillas con endosperma, ¿sí? Semillas con cotiledones muy gordos, porque tienen toda la sustancia de reserva adentro, como las leguminosas. Semillas donde los cotiledones son flaquitos, donde no hay un endosperma, pero hay todo un tejido que va pegado a la cubierta seminal, que se llama perisperma, o en el caso, como le decía, de la gimnosperma, que tienen una sustancia, un tejido materno, que se llama prótalo. Y ahora vamos a la pregunta, no, todavía no, la diáspora. Así como la semilla, dijimos que era esa estructura de dispersión, muchas veces va acompañada de restos del fruto y hablamos de diáspora. Las diásporas son estructuras de dispersión, que pueden ser un fruto con una semilla, un pedazo de fruto con semillas adentro o las semillas. Por eso la cipsela de girasol, que es un fruto, se considera una diáspora. Y por eso muchas veces le llamamos semilla y no está mal llamarle semilla. El cariopsis de trigo lo mismo, es un fruto con una semilla adentro. Y acá llegamos a la pregunta que nos habíamos hecho al principio, que es la plántula. La plántula es un estadio, primero se lo digo en difícil y después se lo traduzco. Es un estadio del esporofito que comienza con la germinación y termina con la aparición de las primeras hojas normales y funcionales. Ajá. ¿Y ahora? Bueno, la plántula es una plantita, es la primera plantita que aparece cuando la semilla germina. La semilla germina, larga la raicita, larga el tallito, con los cotiledones, a veces los cotiledones salen afuera, a veces quedan abajo, y eso se llama plántula. Es la plantita bebé. ¿Y cuándo la plántula deja de ser plántula y pasa a ser planta? Cuando aparecen las primeras hojas. Y esas primeras hojas empiezan a hacer fotosíntesis y a producir la propia comida. Porque hasta que no aparecen las primeras hojas, esa plantulita se alimentó de las reservas de la semilla. Entonces, cuando aparecen las primeras hojas, se supone que la plántula ya está comiendo por sí sola y deja de ser una plántula, un bebé planta,
y pasa a ser una planta adulta. Estos son dibujos, ¿no? Pero esto es una plántula de una dicotiledonia, una planta que tiene 2 cotiledones en su semilla, donde tenemos una raicita, la radícula, que originó esa pequeña raíz primaria, un tallito que se llama hipocótilo porque une la raíz con los cotiledones, y el primer nudito de ese tallo, acá hay un nudo, que es el primer nudo, que es donde aparecen los cotiledones, que son esas hojas más gorditas, más engrosadas, que son las que tienen la reserva y que ya empiezan a hacer algo de fotosíntesis, pero su principal función es hacer la reserva. Y después van a aparecer las hojas primarias, que esto todos ustedes dirán, pero a ver, ¿no me dijiste que cuando aparecían las hojas normales dejaba de ser plántula? Pero acá las hojas todavía no están desplegadas. Recién se están formando, recién se están queriendo abrir. Cuando estas hojas estén totalmente desplegadas, ahí esto deja de ser plántula y se transforma en planta. En otros casos, otras monocotiledonias como la arveja, fíjense, los cotiledones quedan abajo del suelo. La semilla largó su radícula y no hubo un tallito que llevó los cotiledones arriba, sino que quedó todo ahí abajo y ahí empezó a generarse el tallo y empieza a generar las primeras hojas, que otra vez están recién desplegándose. Fíjense que todavía esto tiene que terminar de crecer, por eso consideramos que todavía esto es una plántula. En las gramíneas, el cotiledón tiene un solo cotiledón, porque son monocotiledonia, queda abajo del suelo. Entonces aparece todo como un palito cuando germinan. Fíjense, el raigrás, la festuca, el bermuda, aparece como un palito. Ahí adentro, arrollado, va la primera hoja. Todo protegido por un capuchón que se llama coleoptilo, pero otra vez, hay una radícula que se extiende y forma la raíz primaria, el cotiledón queda abajo, y después la primera hoja va a ser la que va a salir, y cuando se despliegue, se transforma en planta. En otras monocotiledonias, como la cebolla, si han puesto a germinar cebolla, habrán visto que aparece como una hojita, que en realidad no es una hojita, es un cotiledón. Después al costadito empiezan a aparecer las primeras hojas. Otra vez, este cotiledón empieza a hacer fotosíntesis, pero todavía la plántula está viviendo de la reserva de la semilla. Una vez que se empiezan a aparecer las primeras hojas y se despliegan, esa plántula se transforma en planta. O sea, eso es la plántula. Y que hay que darle condiciones para que desarrolle. Por eso cada planta, cada semilla o cada especie tiene su época de siembra. Si yo a una planta de verano la siembro en invierno, se me va a terminar muriendo. Capaz que tiene temperatura de suelo, capaz que tiene humedad para germinar, pero ¿qué pasa? Como no tiene temperatura en el aire suficiente, va a crecer muy despacito y se le va a terminar la reserva de la semilla y nunca va a poder pasar de plántula a planta, porque nunca va a tener el suficiente desarrollo para empezar a hacer la fotosíntesis antes de que se le acaben las reservas. ¿Sí? Hay semillas que tienen poquita reserva, el caso de las orquídeas, el caso de algunas como la amapola, donde hay que ponerlas con muy buenas condiciones y sobre el suelo, porque si yo la pongo muy enterrada, como tienen poca reserva, van a empezar a gastar toda la energía que tienen reservada para tratar de salir a la superficie, y cuando logren salir, se le acabó la comida y todavía no desplegaron las primeras hojas y se mueren. Entonces, esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Una arvejilla que tiene semillas grandes, con mucha reserva, puedo tomarme el atrevimiento de ponerlas un poco más enterradas, porque la cantidad que tienen de reserva le va a alcanzar para salir y poder desplegar las hojas y hacer fotosíntesis. Pero otras semillas con poca reserva hay que tener cuidado. Y ahora, para terminar, bueno, me faltaba la plántula de pino. Fíjense, la plántula de pino puede tener muchos cotiledones. Todo esto que aparecen acá no son las hojas todavía. Fíjense que son un poquito más planos, no son bien en forma de aguja, y son los cotiledones. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cotiledones. Probablemente tenga, me faltó contar un par, porque en realidad esta especie tiene 15 cotiledones. Pero estos son cotiledones. La semilla
Otra vez, larga la raicita, la radícula, despliega los cotiledones y empieza a hacer fotosíntesis, pero todavía está viviendo de las reservas de la semilla. Es una plántula. Bueno, y por último, un poco a modo de información nada más, no es tan importante, o sí, para nosotros, el tema de la dispersión. Cada especie va a tener una adaptación de su fruto y de su semilla para un tipo de dispersión, que va a estar asociado íntimamente esa dispersión con algún agente abiótico, agua o viento, o con algún agente biótico, animales, insectos, el hombre. Y vamos a tener varios agentes de dispersión y varios tipos de dispersión. ¿Y cuál es la ventaja de la dispersión? Lo que ya vimos. Por un lado, va a prevenir la competencia dentro de la misma especie. Si un árbol gigante, sus semillas caen en la base del árbol, cuando empiecen a germinar, y van a tener que competir con el árbol, y van a perder. O por ahí, esta competencia, si logro que la planta, o van a caer en un lugar que si bien no van a tener que competir directamente, los nutrientes y los recursos van a ser escasos y tampoco va a prosperar y va a crecer bien esa planta. Entonces, por un lado, o irse más lejos y buscar un buen lugar, o quedar en el suelo esperando que pase el tiempo, que la planta madre desaparezca, que es lo que pasa en las plantas anuales. Cae la semilla en la base, ahí prácticamente no hay una dispersión espacial, pero sí temporal. La planta genera semilla, las semillas caen en la base, y cuando pasa la temporada desfavorable, o sea, llega la temporada desfavorable, la planta madre se muere, y cuando vuelve la buena época, las semillitas germinan y aparecen todas las plantas al año siguiente. Y fíjense que tenemos, la principal sería una de las dispersiones, es la antropocoria, que es cuando el hombre conscientemente las dispersa. Fíjense, la siembra, la dispersa, o a veces la lleva sin darse cuenta. La zoocoria, cuando la dispersión se hace por animales, o porque se lo comen y lo llevan en la panza y después lo dispersan en las heces, o porque las llevan en el pelo, o porque las usan de reserva. Está comprobado que las ardillitas se olvidan del lugar donde escondieron el 80% de las bellotas. Y estas bellotas van a terminar transformándose en árboles nuevos. ¿Ven? La zoocoria, fíjense, ¿por qué la tuna o algunos frutos son tan atractivos? Porque entonces los frutos vienen, los pájaros vienen, los picotean, se comen la pulpa, pero también se comen las semillas y se las llevan. O tienen ganchos, o parecen bichos. Entonces los pájaros vienen, se los comen y se los llevan a la panza. O por el viento. ¿Ven? Los frutitos con alas, los frutitos, acá esto es un cardo, un diente de león, que tiene el cáliz, yo les dije, se transforma en papus, se transforma en esa pelusa que hace que se pueda dispersar por el viento. Acá hay un laurel de jardín con semillas aladas, semillas con muchos pelos para ser dispersadas por el viento. Hay algunos casos donde la dispersión la hace el agua. Los cocos, por ejemplo, que no es típico de nosotros, pero los cocos pueden flotar de una isla a otra y encontrar un lugar favorable. O nuestra carpinchera. ¿Se acuerdan? Ese lomento, esa chaucha que no se abría pero se partía en pedacitos. Bueno, esa chaucha a su vez tiene un montón de pelitos que hacen que esos pedacitos floten muy bien en el agua. Yo les dije, la carpinchera, la mimosa pigra, vive a orillas del río Paraná o de arroyos que son afluentes del Paraná. Por lo tanto, esta adaptación a dispersión por agua es muy importante y hace que pueda dispersarse por el río y por los arroyos. Y vamos a encontrarlo en la costa generalmente. O tenemos otros casos donde el fruto explota. Explota una vez que está maduro, explota y larga la semilla, que es el caso también de la amapola. Esto es una planta que es una maleza, que tiene unos pelos urticantes que pican muchísimo más que la ortiga.
Entonces, cuando el fruto está maduro, se desprende, fíjense, el fruto se desprende del pedúnculo y en ese, ahí cuando, y los frutos adentro, la semilla adentro está a presión, cuando se desprende, se libera el aire que está contenido y escupe la semilla. O el caso del falso cafeto o paraísillo, que los frutitos cuando están maduros, el fruto explota, se abre, se parte en varias partes y larga la semilla, que pueden llegar incluso hasta 30 planta madre. Eso se llama bolocoria. Y un caso muy raro, muy especial, es el caso de el maní. El maní tiene una flor, se fecunda, es una leguminosa, pero cuando el fruto empieza a madurar, empieza a haber un crecimiento del pedúnculo que hace que el fruto se entierre y que justamente ese frutito después quede bajo tierra. Y la planta se seca porque es una planta anual y al otro año todas las semillas que quedaron enterradas junto con su fruto bajo tierra vuelven a germinar. Terminamos.